Entonces, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a quienes están allá en España acompañándonos hoy. La semana pasada eh, inauguramos nuestro ciclo de charlas y conferencias con el evento El Español de América, 3 itinerarios en diferentes épocas. Y hoy, pues, es un gusto para mí moderar este segundo evento que el comité organizador del Instituto de Filología Andrés Bello y el Departamento de Lenguaje de la Escuela de Letras ha preparado para celebrar o conmemorar los 300 años de nuestra universidad. Antes, nos gustaría agradecerles que se hayan conectado a esta reunión un viernes en la tarde, cuando la fatiga le pide al cuerpo descanso o diversión. Sin embargo, no dudamos de que disfrutarán la clase, como la profesora Irma Chumaseiro prefiere llamar su conferencia de hoy. En esta oportunidad, la profesora Irma Chumaseiro nos hablará brevemente sobre los motivos que nos convocan hoy aquí y después entrará de lleno en el tema o nos hará entrar de lleno en el tema sobre la lectura como búsqueda de sentido, una mirada desde la pragmática de la comunicación literaria. Este título promete mucho porque la búsqueda de sentido, dar sentido, no solo en el encuentro con un texto literario, sino en nuestra vida, pues es la principal tarea de los seres humanos. Voy a presentar ahora a la profesora Irma Chumaseiro Arreaza. Es profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, licenciada en Letras y magíster en Lingüística por esta misma casa de estudios. Aquí también comenzó su carrera académica en 1978 hasta alcanzar la máxima categoría como titular en el escalafón universitario. También realizó cursos de especialización en lengua iberoamericana de Madrid y a lo largo de su carrera académica se desempeñó como profesora de pregrado en la Escuela de Letras y de posgrado en la Maestría en Lingüística de la Facultad de Humanidades y Educación. Asimismo, fue directora de la Escuela de Letras en 2 oportunidades, entre 1990 y 1993 y entre 1995 y 1996. Desde 1995 y durante 9 años estuvo a cargo del Departamento de Lenguaje de la misma escuela. Desarrolló algunas de sus investigaciones en la Universidad de California y en la Universidad de Barcelona, donde estuvo en calidad de profesora visitante y ofreció cursos sobre el español de América en el Instituto Universitario Oriental y de la Universidad de Nápoles. Ha desarrollado sus trabajos lingüísticos en los ámbitos de la semántica, el estudio del español de América y el análisis del discurso. A estos 2 últimos pertenecen 2 de sus libros: El español, lengua de América, publicado en coautoría con Alexandra Álvarez en 2004, y Estudio lingüístico del texto literario, análisis de 5 relatos venezolanos, publicado en 2005 por el Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Ambos libros constituyen textos de referencia en las asignaturas del área de lenguaje de nuestra Escuela de Letras. Sus numerosas publicaciones versan sobre aspectos del español de Venezuela, los cronistas de Indias y el análisis de textos narrativos y poéticos de autores venezolanos, entre otros temas. Sin más prólogos ni avisos, damos la bienvenida a la profesora Irma Chumaseiro. Bienvenida, profesora. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco al Instituto de Filología, por supuesto a la profesora Consuelo González y a su equipo de colaboradores, a mis compañeros de la Escuela de Letras, a su directora, y agradezco a la Facultad
y a nuestro decano. A todos los que nos acompañan, amigos, colegas que se hacen presentes virtualmente y al equipo que ha hecho posible esta actividad con motivo de los 300 años de la UCB. Lamentablemente, hoy no podemos celebrar, apenas conmemorar y elevar nuestra protesta en una universidad con su autonomía cercenada, con una fuerte diáspora de profesores y empleados, con una inmensa deserción estudiantil, no tienen cabida las celebraciones. Sin embargo, la historia nos dice que los malos tiempos pasan y las instituciones permanecen. Esperamos por ese día. Gracias. Quiero hacer un comentario más. Esta presentación no pretende ser una conferencia, ni siquiera una charla. Aspiro sí que sea una clase ordinaria de la Escuela de Letras. Esto tiene que ver con una preocupación que siempre tuve. Me ha preocupado el hecho de que a los alumnos les cuesta encontrar la vinculación efectiva entre la lingüística y otras áreas de sus estudios. Por ello quiero mostrarles cómo los estudios literarios y los del lenguaje unidos pueden rendir frutos en la lectura y derivar en conocimientos más atentos y más profundos de los textos y también en ofrecernos la experiencia real de la lengua escrita en su creatividad, multiplicidad y belleza. Paso entonces a la próxima página, que es una epígrafe que siempre me ha gustado y que condensa un poco mi planteamiento ante lo que vamos a ver. Es un epígrafe de nuestra compañera que hoy no está, Jani Oso, y dice: si a mí me pidiesen un buen consejo cómo leer poesía, diría que ante todo hay que querer como querencia, sin mala fe, sin desesperación, averiguando qué diablo quiso decir el poeta, porque los poetas son difíciles de leer. En esta afirmación de que los poetas son difíciles de leer, pero que hay mecanismos o hay formas para lograr ese acercamiento, se dirige mi exposición. La exposición, esto que tienen en pantalla son los planteamientos que yo voy a hacer, pero no los voy a aburrir dándole los ítems que voy a tratar. En todo caso, haré unos planteamientos básicos, hablaré sobre el estudio literario del texto, desde el análisis intelectual y de la pragmática de la comunicación literaria. Hablaré del objeto de estudio de estas disciplinas, la lengua literaria y el acto de habla literario, específicamente del poema y de sus características, del estudio del poema desde la pragmática de la comunicación literaria. Esto es la parte teórica que espero no sea pesada ni larga. Posteriormente vamos a oír el texto de Rafael Cadena, Fracaso en falsas maniobras, y voy a seguir un esquema que yo he llamado hitos para la lectura del poema. Voy a hacer un análisis, una lectura analizada. Bueno, finalmente habrá algunas conclusiones. La experiencia de la lectura de un poema suele confrontarnos con la dificultad para rehacer el camino de su escritura, de escuchar las voces que nos hablan desde sus líneas, de entender sus imágenes, de alcanzar una interpretación que nos satisfaga, pero que no diluya. Por ello que con frecuencia oímos que el texto poético puede resultar puro, casi inasible, que puede movilizarnos con su sonoridad y sus imágenes, pero que su sentido, que el poeta intentó plasmar en palabras y que buscó comunicarnos, puede desdibujarse, transformarse o escaparse. No sirve. Quiero que lean la cita que está al inicio. Bueno, no es una cita, es una afirmación mía. Y la exposición que sigue se va a centrar en esta afirmación. Leer un texto es reconstruir su sentido. Esta tarea es siempre una experiencia personal, única e irrepetible. Cuando digo reconstruir su sentido, tenemos que entender que el sentido normalmente es múltiple y tal vez debería ser reconstruir sus posibles sentidos. Quiero también decir
y lo voy a explicar mejor después, que se trata de una experiencia personal irrepetible. Cada lectura es una lectura, con el perdón de la tautología o de la repetición. Entonces paso ahora a empezar a hablar de las características, no sé cómo se llama la lámina porque no lo estoy viendo, pero les planteo que ante las dificultades que puede plantear del poema, yo propongo un acercamiento interdisciplinario a este tipo de texto, que incluye el análisis y la pragmática de la comunicación literaria. Estas dos disciplinas serán nuestra guía en los próximos minutos. De la enriquecedora unión de estos dos puntos de vista, el análisis textual y la pragmática de la comunicación literaria, pueden facilitar la comprensión del poema en su doble naturaleza de acto lingüístico comunicativo y de hecho estético y lúdico. No podemos desvincular el acto lingüístico y el hecho de que todo texto literario tiene una función estética. Eso va unido. De esa característica del lenguaje, que tiene algunas diferencias que vamos a ver de la lengua en la escritura y en la comunicación literaria, tiene unas características que lo van a hacer de alguna manera distinta. Pero este acto lingüístico comunicativo va unido siempre a un hecho estético y lúdico en algunos casos. De este modelo que voy a presentar puede derivarse, o espero deriven, una lectura más abarcadora, pero no menos emocional que la del lector atento. Este modelo no contradice o limita el ejercicio personal y creativo de esa lectura, que tiene como guía la sensibilidad del lector, sus vivencias y sus experiencias con otros textos. Este último punto, muy importante. Voy a hablar ahora de la comunicación literaria y veremos que es el producto de la interacción verbal a través de un texto escrito entre un creador y un lector. Sabemos también que hay instancias intermedias, pero que están dentro del texto. De esas voy a hablar después. Esta interacción es normalmente diferida en el tiempo y en el espacio, virtual en su realización, es decir, no se concreta totalmente ese acto de habla hasta que el lector se entrega al texto y trata de desentrañarlo. Es decir, la lectura no se completa sino hasta el momento de la lectura y hasta la adjudicación del sentido por parte del destinatario. Este sentido del que hablo o estos sentidos no necesariamente fueron los que estuvieron en la base de la comunicación y en la cabeza de quien escribió el texto. Es un intercambio fructífero donde iba cada quien lo que encuentra en ese texto. El texto, además que se activa en cada lectura, se inscribe en un contexto múltiple, es múltiple contextual, que es personal, social, cultural y también de difusión editorial. Si no hay difusión editorial, si la cultura no lo incorpora, un excelente texto puede no llegar a ser una obra literaria. Así es, aunque nos cueste entenderlo. En un poema se manifiestan varias voces. Habrá un creador, un hablante poético que de alguna manera puede representar o traernos algo de lo que quiso decir su creador, y por otro lado un interlocutor textual y un destinatario. Normalmente se produce un diálogo, no entre el creador o una interacción, no hablemos de diálogo, bórrenlo, una interacción entre ese hablante poético de un lado y del otro lado el interlocutor textual que también está en el texto. La comunicación literaria entonces cumple un doble propósito. Por un lado, ser el medio del cual se vale el autor para rehacer la realidad, transformándola y transformándonos a través de su texto y de nuestra lectura. Ello mediante un esfuerzo que procura la expresión estética, la originalidad por parte del creador y el mover sensiblemente al lector. Eso se compagina
con este arte poética de Rafael Cadenas, que dice que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantengan como un latido. Este medio del cual se vale el autor para rehacer la realidad, transformándola y transformándonos, el esfuerzo de comunicación y de expresión y de originalidad estética que hace, está en aquello de que cada palabra lleve lo que dice. El segundo propósito de esta comunicación literaria es movilizar sensiblemente al lector, llevándolo a recrear las situaciones que el texto le plantea a través de su propia emocionalidad y subjetividad, y aceptar como posible el mundo ficcional y o poético, aunque lo poético también es ficcional, que la obra le representa. Esto está contenido en las otras dos líneas de la poética, que dice que sea como el temblor la sostiene, que se mantenga como un latido. Es decir, que ese texto actúe sensiblemente sobre su destinatario y lo movilice en consecuencia. Vamos entonces ahora a ver el papel del lector, que también es muy importante. En la comunicación literaria, el peso del lector es muy fuerte, porque es este lector el que va a retomar el acto comunicativo, ese acto de habla, y lo va a concretar. Va a dejar de ser virtual para convertirse en real en cada lectura y diferente en cada lectura. La teoría de la recepción, por ejemplo, decía que solo mediante la acción constitutiva de una conciencia que lo reciba, el texto llega a su realidad. De manera que la obra artística es el proceso de constituirse el texto en la conciencia del lector. Es decir, el lector hace también el texto. Tiene de alguna manera una autoría vicaria al reconstruirlo. Hay un texto de Luján en su Pragmática del discurso lírico, que tiene mucho que ver con este tema, que dice: el lector debe dotar, que habla del trabajo del lector. El lector debe dotar de identidad esa voz que habla en el texto, al soporte pronominal de ese conjunto de signos escritos que constituyen el poema. En gran parte, el lector se plantea como un rompecabezas que tiene que resolver. ¿Quién me está hablando? ¿Desde dónde? ¿Y en qué grado lo puedo determinar? Pero es un enigma que viene propuesto por el autor y tenido en cuenta por él a la hora de escribir. Digo yo, es un enigma que el lector procura descifrar. El lector se acerca al texto con el conocimiento previo de lo que lee ha sido creado con una finalidad estética, no esencialmente utilitaria, y que está sancionado social y culturalmente como un registro artístico con características propias. El lector se crea expectativas sobre las sensaciones y experiencias que derivarán de su lectura. El lector pone también mucha parte de su esfuerzo, de su trabajo, para dejar que ese texto que se le presenta como posible deje de ser virtual para convertirse en una experiencia de lectura. El texto como signo literario social y como el texto literario como signo social y cultural. Este es un aspecto importante y que a veces dejamos de lado para la comunicación literaria. En esta comunicación inciden un conjunto de aspectos que van más allá de lo lingüístico y de lo propiamente literario. Dichos aspectos residen en ese carácter de signo social cultural que posee la literatura dentro de la comunidad en la cual el texto es apreciado positivamente, reconocido y difundido, e incluso donde puede llegar a erigirse en representación o expresión de ese mismo entorno que lo acoge y valora. Por ejemplo, en el caso del poema Fracaso de Rafael Cadenas, que vamos a hablar hoy, del que vamos a analizar hoy, Alejandro Oliveros, en un texto que después le diré de qué momento, dice que representa toda una generación. Esa generación que fue de izquierda, que militó en la izquierda y que sufrió un fracaso en relación con su ideología. Por otra parte, ya más allá del ejemplo de cómo los textos pueden erigirse en representación de una sociedad, de un grupo social, en nuestros días, sin público lector, sin comercio editorial,
sin distribución, sin valoración crítica que lo sostengan, el texto literario pierde visibilidad y respaldo. Se desdibuja ese carácter de signo cultural que le da vida y sin la cual es difícil que pueda existir. Paso ahora al análisis textual, el análisis textual y la pragmática, que son los modelos, son los presupuestos teóricos prácticos de los de que yo parto para mi análisis. El análisis textual determina y explica los elementos que hacen posible la cohesión lingüística, gramatical y léxica, y la coherencia semántica y pragmática, que son las relaciones que dan sentido, significado y sentido a un texto. La conjunción de estas relaciones, la coherencia y la cohesión, interpretadas por el lector en un esfuerzo de discernimiento, hacen posible alcanzar un sentido para el texto. Transforman ese texto en discurso. Hasta el momento que el lector pone en juego su lectura del texto, el texto es un texto. No había llegado a convertirse en discurso. Yo me voy a permitir la confianza de leerles una cita mía para que quede muy clara la diferencia entre lo que yo considero texto y lo que considero discurso. El texto es el poema en sí, o el texto, o la obra literaria en su materialidad. Un texto que es el acto de habla complejo y globalizador, que es producto de la interacción intencional entre dos o más individuos. Dicho acto, el textual, incluye por una parte al texto, que no es otra cosa que la materialización lingüística del discurso, y por otra parte las condiciones de su producción, es decir, los contextos, las situaciones, etcétera, etcétera. La situación comunicativa, los participantes y los contextos que hacen posible la cabal comprensión del mensaje. Cuando ese texto se convierte en lectura, cuando nos enfrentamos a él con el deseo de interpretarlo, de llegarle a sus estructuras más profundas en el sentido del sentido, estamos entonces en el campo del discurso. Voy ahora a la pragmática, que es la otra disciplina, que es la que da pie después a la pragmática de la comunicación literaria. La pragmática es una disciplina del siglo pasado, ya conocimos todos los filósofos del lenguaje que hicieron los primeros estudios de pragmática. Pero vista ya desde hoy, en relación con el texto, lo que podemos decir que es la disciplina que estudia el texto en su relación con todas las instancias del evento comunicativo del cual es producto. Y lo relaciona, que esto es muy importante, con esos contextos que lo determinan y que de alguna manera lo hacen. Ahora, si esta es la pragmática, que estudia el texto en su relación con la comunicación en su globalidad, ¿qué es la pragmática de la comunicación literaria? Es aquella que estudia la interacción compleja, muy compleja, que tiene muchos ítems. Yo había traído aquí una lámina para mostrársela, pero eso quedará para otro curso. Esa interacción compleja que se materializa en el acto de la comunicación literaria, es decir, aquella que tiene lugar entre un autor, un texto y las instancias que ese texto incluye y el lector, mediados autor y lector por otras voces internas al texto. Y todo ello dentro de los diferentes contextos que cada instancia, el autor, el texto y el contexto y el lector recrean en su lectura. Desde el punto de vista voy a hablar ahora de la lengua literaria. Es muy breve. Desde el punto de vista de la pragmática, la lengua literaria de la pragmática de la comunicación literaria. Desde este punto de vista, el texto literario no se considera una estructura verbal diferenciada por sus aspectos propiamente lingüísticos, sino que se trata de un tipo de comunicación social de especial naturaleza, singular en su puesta en práctica. En segundo lugar, el texto literario comunica de una manera no convencional, no
no informativa, y su mensaje podrá ser distinto para cada lector. Es decir, lo importante no es lo que comunica solamente, sino ese hacer sobre el lector. No es informativo o no es esencialmente informativo. Y por supuesto, comunica, al no ser esencialmente comunicativo, se manifiesta de una manera no convencional. Este planteamiento que hemos visto aquí se distancia de la visión inmanentista que todos conocemos, detentada entre otros por Jacobson y los estructuralistas, quienes consideraron que en un texto literario lo más importante es el lenguaje mismo. Esta afirmación puede ser un poco desestructuradora en el sentido que es importante el lenguaje, la lengua, pero esa lengua sigue siendo más o menos la misma. Lo que importa aquí son las condiciones en que ese texto se produce y cuál es la finalidad que ese creador y ese lector esperan de ese encuentro con el texto. Voy ahora entonces a casi que ya el último punto de vista teórico, que es en la lengua literaria como acto de habla, que es aquí donde está la diferencia. Esto es para dos clases, pero yo lo voy a reducir a lo mínimo. La comunicación literaria constituye un acto de habla de particular naturaleza, un acto de habla que no es utilitario. Los autores lo han calificado desde principios de los años 80 y finales de los 70, le han dedicado importantes estudios al acto de habla literario. Por ejemplo, Van Dyck, en diferentes oportunidades, cuando ha trabajado con literatura, dice que se trata de un acto impresivo y ritual. Impresivo porque produce impresiones y emociones, y ritual porque se repite de la misma manera. Nunca cambiamos un poema. Si lo cambiamos, estamos leyendo otra cosa. En segundo lugar, quiero citar a Omen del 87, que dice que es una representación que se repite, que su forma está fijada y que no tiene un destinatario particular como la mayoría de la comunicación ordinaria. Se piensa en un destinatario ideal y hacia ese destinatario ideal va ese mensaje que ese lector plasma en un texto. Pero no sabemos quién a lo largo de los siglos va a recuperar ese texto y va a hacerlo suyo. Es un riesgo muy grande porque no sabemos a manos de quiénes y cómo, en qué momento de la historia de la humanidad un texto va a llegar a manos de un lector. Eso lo dice Eagleton más recientemente, en el año 2010, dice que la comunicación literaria produce algo que se nos hace a nosotros, es un hacer. No es solamente lo que se nos dice, sino lo que se nos hace. ¿Y qué es lo que se nos hace? Movilizarnos sensiblemente, movernos en pro de sensaciones o de experiencias estéticas. Y esto lo digo yo, es no solo decir lo que busca la comunicación literaria, sino también hacer. Y este hacer es movilizar y llevar al lector a una experiencia distinta a la de la comunicación corporal. Y por último, ahora sí es por último, voy a hablar, aunque es un tema bien arduo, sobre el poema. No me debería meter en este tópico, pero bueno, con tantos teóricos de la literatura que me pueden estar oyendo. Esto es visto siempre desde la lingüística y de la pragmática de la comunicación literaria. Uso algunos apoyos de la teoría de la literatura, pero no es lo esencial. La realización material del texto, lo textual del poema, tradicionalmente en verso, aunque hay textos poéticos que no son en verso, que expresan subjetividad o reflexión como manifestaciones de la expresión de un yo. Ese un yo que puede ser un autor, que busca producir en el receptor, el lector o destinatario, estados o sentimientos análogos a los que ese emisor inicial pretende plasmar en su texto. Este tipo de comunicación, el poema, procura la creación de una atmósfera de imágenes y de sensaciones, más que la transmisión de un contenido o de una historia. Veremos, y yo traía un ejemplo en ese sentido, con otro texto también de Cadena, pero no me dio tiempo
de incluirlo porque se hacía muy larga la presentación. Un poema puede traer una historia, pero su traslación de ese contenido se hace de una manera distinta, ficcional y estética. Le quiero leer de nuevo otra cita de Luján, que dice: lo que transmite el poema no es un conjunto cerrado de nociones que tengan su expresión en una paráfrasis lingüística, sino que hace emerger un conjunto de sensaciones muy numerosa de implicasturas débiles, es decir, todo aquello que el lector debe desentrañar y va a encontrar en el texto. El entorno cognitivo, dice el autor, en este caso se modifica en un plano más afectivo. Todo esto para decir que el poema, a partir de imágenes y sensaciones de la palabra misma, lo que busca no es esencialmente la transmisión de un contenido, sino modificar los aspectos afectivos, emocionales y producir una impresión movilizador. Paso a la otra página, que es el estudio del poema, aquí sí termino, desde la pragmática de la comunicación literaria. ¿Qué estudia la pragmática de la comunicación literaria? ¿Por qué para mí es importante el estudio de letra? Bueno, el estudio del texto desde la perspectiva pragmática busca establecer quién o quiénes hablan en ese texto. Ya yo les dije que en los textos hay, sobre todo en el poema, a veces hay mucho más de dos voces. ¿A quién le hablan esas voces? Esas voces que emergen del poema. Otra pregunta, ¿con cuáles personas del discurso se identifican dichas voces? ¿Qué dice y qué comunica el texto? ¿Con base en cuáles elementos se reconstruye el sentido de ese texto? ¿Qué tipo de habla se materializa en el poema? Debe incluir este estudio no solamente el tema, que es muy complejo, las materialidades lingüísticas, fónicas, gramaticales y semánticos léxicas, y los aspectos estilísticos y retóricos que determinan esa función estética o facilitan, perdón, esa función estética de la que hablamos. Sino que también debe incluir, además de estos aspectos que son tradicionalmente los lingüísticos y literarios, tiene que también incluir los elementos constitutivos de la interacción a que el texto da lugar, incluidas las circunstancias de su producción, si es que la podemos rescatar a través de la lectura o del conocimiento de la época y de las circunstancias de la lectura que serán distintas para el lector, incluso para cada lector en cada momento de su vida. Por último, el texto, el poema se caracteriza por su unidad, su autonomía, no se puede cambiar, su autonomía se sustenta en sí mismo, no necesita elementos externos para estudiarlo, su originalidad y su relevancia, es decir, que sea importante, que nos diga algo, que cumpla un objetivo en esa comunicación. Y se manifiesta a través de 4 dimensiones. El texto mismo, lo que está escrito, su materialidad, la interacción en que tiene lugar, es decir, el texto hecho discurso con los participantes que lo emplean, la interpretación que se produce a partir de ese discurso, que es el sentido o los sentidos, y por último, ese texto que ha sido interpretado se relaciona como un objeto cultural, o debería normalmente en las sociedades en las que vivimos. Vamos entonces ahora, voy a pasar ahora a la lectura del texto. Hice un esfuerzo por ver si les podía traer a Rafael Cadena leyendo su propio poema. Vamos a ver si lo logro y si no, están prevenidas al bate para poder oír, porque no es lo mismo oírlo en su voz que oírlo en la mía. Espero que lo puedan oír. Vuelvo para atrás a ver si no voy a tener que leerlo yo, cosa que no quisiera.
fracaso. Cuanto he tomado por victoria. Tenía que haber un pequeño problema. Fracaso. Cuanto he tomado por victoria es solo uno. Fracaso, lenguaje del joven. Pista de otro espacio más exigente. Difícil de entreleer este letra. Cuando ponías tu marca en mi frente, jamás pensé en el mensaje que traía, más precioso que todos los triunfos. Tu llameante rostro me ha perseguido y yo no supe que era para salvarme. Por mi bien me has relegado a los rincones. Me negaste fáciles éxitos. Me has quitado salida. Era a mí a quien querías defender, no otorgándome brillo. De puro amor por mí, has manejado el vacío que tantas noches me ha hecho hablar afiebrado a una ausente. Por protegerme, cediste el paso a otro. Has hecho que una mujer prefiera a alguien más resuelto. Me desplazaste de oficio suicida. Tú siempre has venido al quite. Sí, tu cuerpo llagado, escupido, odioso, me ha recibido en mi más pura forma para entregarme a la nitidez del desierto. Por locura te maldije, te he maltratado, blasfemé contra ti. Tú no existes. Has sido inventado por la delirante soberbia. Cuánto te debo. Me levantaste a un nuevo rango, limpiándome con una esponja áspera, lanzándome a mi verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona. Me has conducido de la mano a la única agua que me refleja. Por ti, yo no conozco la angustia de representar un papel, mantenerme a la fuerza en un escalón, trepar con esfuerzos propios, reñir por jerarquías, inflarme hasta reventar. Me has hecho humilde, silencioso y rebelde. Yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser, por no darme otra vida, por haberme ceñido. Me has brindado solo desnudez. Cierto que me enseñaste con dureza, y tú mismo traías el cautiverio, pero también me diste la alegría de no tenerte. Gracias por quitarme este sol a cambio de una letra gruesa. Gracias a ti que me has privado de hinchazones. Gracias por la riqueza a que me has obligado. Gracias por construir con barro mi morada. Gracias por apartar. Gracias. Bueno, aquí tenemos el libro en que está publicado Falsas Maniobras, y dentro del cual está incluido el poema Fracaso. Quería decirle que este texto forma parte del poemario Falsas Maniobras, publicado por primera vez en 1966. Es un texto de reflexión en una doble vertiente, íntima y colectiva. En lo individual, constituye un ejercicio de autoconocimiento e indagación sobre la realidad del poeta ante las contradicciones que la vida le plantea. Esto, en palabras de Guillermo Sucre, es una práctica verbal de disposición. Se trata de una disposición que es otra forma de riqueza, abolir el yo y su desmesura para acogerse a lo justo, a lo verdadero, aunque nos parezca precario. Esto lo dice Guillermo Sucre en 1985. Pero así como tiene una vertiente personal, otro autor, otro amigo nuestro, Alejandro Olivero, habla de su vertiente colectiva. Y en lo colectivo, Fracaso representa la crónica del desaliento de toda una generación, que ante el fracaso de toda intervención activa se impone una suerte de resignación sin esperanza. Una esperanza para desesperados. Alejandro Olivero, 1997.
Esto correspondería, yo ahora voy a volver a poner el poema, pero antes quiero que vean la guía que yo ofrezco para leer, para hacer esta lectura, porque no la quiero llamar a nada. Yo voy a hablar aquí de cuáles son los 9 puntos. La primera es la información básica sobre el autor y el texto. Eso siempre es bueno, pero no es indispensable. Podemos entrar a un poema o a un texto literario sin tener idea de quién lo ha escrito, y después de eso iremos reconstruyendo nuestro autor a través de esa propia lectura. Ahora, siempre es bueno tener una información inicial. Es esta que yo les he dado, que fue, no voy a insistir en más porque todos conocemos el poeta y todos conocemos su obra. Voy ahora a pasar al título y su relación con el tema. El título, Fracaso, constituye también el primer verso. Es el referente anafórico de lo que viene. Tiene valor temático y esa noción, la de fracaso, está presente en todo momento en el poema, aunque solo se lo mencione 2 veces. Se caracteriza por mantener como de manera oculta, esa no oculta, no allí, a flor de texto, esa idea de la desposesión, del fracaso, de la precariedad como forma de vida. Ahora, las características estructurales, caracterización y la estructura del texto. Es un poema intimista, de reflexión filosófica, un ejercicio de autoconocimiento. Se habla desde el yo. Obviamente es fuertemente subjetivo. Si tuviéramos que caracterizar sus tonos, y eso va a tener que ver con el tipo de acto de habla, diremos que su tono es invocativo, es una apelación al fracaso. Al final incluso lo percibimos como un acto verbal de agradecimiento, de acción de gracia, como una plegaria. Consta este texto de 28 versos, incluido el título. ¿Por qué incluido el título? Ya ustedes lo van a ver, porque a raíz de allí, después de nombrarlo, se desea el fracaso. Y es una continuación del título, y por eso he decidido incluir el título como el primer verso del poema. Cabe expresar que el espaciado entre estrofas posee efectos de sentido. Vamos a ver, me voy a devolver a la primera página del poema para que apreciemos esos espacios o esos blancos que tienen una relación con el sentido, un silencio que aportan sentido y que además le dan un carácter a la lectura. Vamos a ver, fíjense, no lo ven aquí, pero no sé si lo ven, dice fracaso, cuanto he tomado por victoria es solo humo. Esto ya es, digamos que el centro temático del poema, ese de cuanto he tomado por victoria es solo humo. Fíjense que hay varios, y lo va a ver en todo el poema, espacios dobles. Yo me procuré tomar el ejemplo, la primera edición para mantener esos espacios. Estos números que ven a los lados son las estrofas. El poema tiene 28 versos y tiene 28 versos, es lo que iba a decir. Incluido en ellos, el título. El espaciado, como dicen, tiene valor y sentido. Vamos al otro punto ahora, que es muy importante en esta visión un poco distinta de la comunicación literaria, que es la interacción y los participantes, no solo en el acto comunicativo, el escritor o el creador y el lector destinatario, que ese destinatario cambia en cada encuentro con un texto, así sea el mismo destinatario. Pero vamos a ver cómo funciona también la interacción dentro del texto. El texto, como les dije, es una invocación dirigida desde un yo enunciador que está dentro del poema,
que le habla al fracaso. No Rafael Cadena es el que le habla al fracaso, ni a esa persona que le hablan es el lector del texto. Ellos hablan dentro del texto. Se da solamente, por supuesto, habla el yo que invoca al fracaso. Va dirigida, como les digo, esa invocación de un yo enunciador que le habla al fracaso su destinatario interno. Se trata de un discurso apelativo. Se apela, se llama al fracaso para hablarle y de agradecimiento. Por lo tanto, un discurso no convencional. Estamos agradeciendo a un ente que consideramos negativo como es el fracaso. El yo que habla en el poema es un hombre que desde su interioridad y a manera de confesión y de forma reiterada acepta esa dualidad, esa doble faz del fracaso. Ese fracaso que es a la vez apoyo y vacío, salvación y castigo, guía y perdición, como lo vamos a poder ir viendo en el texto. El fracaso además está personificado, ya eso lo veremos en la figura retórica, está personificado y se convierte en el interlocutor textual, es decir, ese otro a quien la voz poética le habla, ese yo que habla desde el poema, le habla a un interlocutor que él impone y que es el fracaso. Es decir, el maestro de vida a quien ese yo le agradece las enseñanzas y los correctivos. En relación con los correctivos, para que no se me vaya a olvidar, voy a hablar de un símbolo que está presente y que desestabiliza un poco al lector, el cauterio. ¿Qué es el cauterio? Es un aparato que se usa en la medicina para quemar, pero quema sanando. Y esa doble vertiente, curar sanando, es un poco lo que hace el fracaso, en este caso en la relación con ese yo poético que habla. Entonces es importante ese símbolo del cauterio que cura haciendo daño, pero nos salva. Bueno, vamos entonces ahora a un cuarto punto también muy importante en toda interacción, que son los contextos. Hay un contexto externo, incluso hay otro más. Hay contexto de la lectura, que son las circunstancias en que escribe el creador y las circunstancias en que está el lector. Ambas son importantes, pero esas no nos competen a nosotros. Nos interesa lo que está en el texto. Este análisis o esta lectura se hace fundamentalmente con lo que el texto muestra, con lo que el texto nos plasma. No hay que ir más allá del texto. Entonces, esos contextos, el interno, se expresa en las numerosas contradicciones evidentes en el texto. Esto produce un gran desconcierto del lector y por eso yo lo considero disruptivo. Cuando dice el poeta, tu llamante rostro me ha perseguido, por mi bien me ha relegado a los rincones, era a mí a quien querías defender, no otorgándome brillo. Como ven, se trata de una contradicción. Quiere mi bien, pero me hace daño. Esto sería al interno. A lo externo se refiere a un mundo basado en las apariencias, donde no se valora lo efímero. La victoria es solo humo. Miren qué metáfora más bella precisamente para lo efímero. La victoria es efímera y es como el humo. Y así es la vida y el fracaso también. El poeta y el emisor literario nos hablan de otra forma de vivir, de la de vivir precisamente en esa fugacidad, en lo efímero. Ese sería esos contextos de los que le hablo. Uno está dentro del texto y lo otro está en lo que el texto refiere hacia afuera. Para eso no se necesita conocer al autor ni ser un lector leído. Lo único que se necesita es conectar eso con mi experiencia de vida. Yo sé que el fracaso para cualquier hombre convencional del siglo XXI
es algo negativo, es visto como negativo. Entonces, el que nos los planteen como una contradicción es importante para tener pistas en la lectura. Pasamos al punto quinto, el tema y los recursos para, espérate que se me acaba de perder, el tema y los recursos, para la construcción del sentido. El tema es el fracaso, y visto el fracaso además como maestro, se evidencia una práctica de desposesión que lleva a abolir el yo. Es más, se nos plantea como una forma de estar en la vida, el fracaso como una forma de vivir. Nos plantea también el tránsito por un camino de ascesis, cuando se dice me has hecho humilde, silencioso y rebelde. Es precisamente cambiar un poco formar la expresión, los fastos del mundo, las celebraciones, por el vivir en la desposesión, en la carencia. Y por último nos plantea otro tema, el fracaso como lenguaje, su vinculación con el lenguaje. Ya les planteé, el lenguaje es el lenguaje de fondo del que habla el texto. El lenguaje de fondo que es pista de otro espacio más exigente y que además se nos dice que es muy difícil de entreleer. Entonces hay como estos tres centros temáticos, el fracaso como modo de vida, como maestro, el tránsito por un camino de ascesis que nos hace humilde, que nos hace silencioso, que nos lleva a vivir con despojamiento, y el fracaso como lenguaje de fondo que es pista para otro espacio y muy difícil de entreleer. Este texto, en cuanto a su tema, se divide en 4 partes, en 4 momentos. El primero es la presentación y la relación del yo con el fracaso y va del verso 1 al verso 12. Voy a ver si puedo llegar hasta allí. Fíjense, va del verso 1 al verso 12. Y se centraría para mí en, yo lo llamo presentación, se centra precisamente en los dos líneas iniciales, fracaso, cuanto he tomado por victoria es solo humo. Allí estaría esa presentación que da lugar al segundo momento, que es la negación. Más adelante el párrafo del verso 12 al 14 le dice él al fracaso, lo niega, tú no existes, ha sido inventado por la delirante soberbia. Allí se centra en esos núcleos temáticos, en esas expresiones temáticas. El tercer punto es el reconocimiento, que va del 15, cuánto te debo, y eso ya lo condensa, hasta el 22. Dice, cuánto te debo, me levantaste a un nuevo rango, limpiándome como una esponja áspera, lanzándome a mi verdadero campo de batalla. Me has conducido de la mano a la única agua que me fleje. Y más aún, este reconocimiento llega cuando dice, por ti yo no conozco la angustia, mantenerme a la fuerza en un escalón, trepar con esfuerzos propios, reñir por jerarquía y inflarme hasta reventar. Por último, en esta parte, tiene lo más, la parte del poema estructural, que es lo que yo he llamado el agradecimiento. Cuando empieza a dar las gracias y dice, gracias por no darme otra vida, por haberme ceñido, me has brindado solo desnudez. Cierto que me enseñaste con dureza, pero también me diste la alegría de no temer. Gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa. Gracias por riqueza obligado. Gracias por construir con barro mi morada. Gracias por apartarme. Gracias. Como digo, estas últimas estrofas desconciertan al lector y lo ponen en tela de juicio el valor del fracaso. ¿Es un maestro de vida o es al que hay que agradecer o es una pena, una situación que debemos dividir con mucho dolor e incomodidad?
Bueno, después del tema y la construcción del sentido, bueno, me faltó decirle que estos 4 momentos, la presentación, la negación del fracaso, el reconocimiento del fracaso y el agradecimiento del fracaso, se organizan en 7 tópicos que dan lugar a 7 secuencias semánticas y a 7 actos de habla que les voy a mostrar al final de la presentación. Además, debemos decir que el tema, ¿cuál es la sistema? Lo que Van Dijk en principio llamaba la macroestructura semántica, es la condensación del tema de un texto, si es que eso puede lograrse. El tema, en este caso, está presente desde el inicio, desde el título que yo considero el inicio del poema. ¿Y cuál es ese centro temático? Es el fracaso como maestro de vida, como guía para la propia liberación. Cuando le dice, que es un verso muy importante, tú siempre has venido al quite, eras a mí a quien querías defender, por protegerme me has conducido de la mano. No hay esas imágenes, esas palabras, nos llevan directo a lo que es un maestro. Es esa metáfora taurina, venir al quite, nos habla de la presencia, digamos, incondicional del maestro, que quiere proteger a ese alumno, defenderlo, y que lo conduce de la mano. Es muy bella esta parte del texto. Paso el emisor en la parte 7, el tema y los recursos para construcción del sentido, y pasaría a lo más álgido, que es ya la parte lingüística. Espérense que se me ha perdido la parte lingüística. 5, 6. Bueno, después del 6 viene 3. Ajá. Aquí sigo yo diciendo, eso no lo había visto, que el emisor poético, en este caso quien habla en el poema, transita un camino de ascesis, me has brindado solo desnudez, me has hecho humilde, silencioso y reverente. Es importante aquí el señalamiento al lenguaje de fondo. El fracaso es una forma de lenguaje, una incapacidad para comunicar. Él habla de una pista de otro espacio más exigente y dice que es difícil de entender esa letra, su letra del fracaso. En aquello que nos dice el emisor, el que habla en el poema, se hace patente una práctica verbal de disposición que pareciera llevar a la abolición del yo. Y es cuando dice, gracias por construir con barro mi morada. Destaca igualmente, ya para terminar con el tema, lo que es más central para mí, es que la concepción antitética del fracaso, esa dualidad permanente que está en todo el texto, aquello que es al mismo tiempo inexistencia y realidad, vacío y apoyo, castigo y salvación. Estas contradicciones perturban al lector y dificulta su comprensión del texto en una primera lectura. Pero después nuestra competencia pragmática nos ayuda a captar esta dualidad, este vivir entre la inexistencia y la realidad, entre el vacío y el apoyo, el castigo y la salvación. Paso a la parte dura, como le digo, que es la lingüística, que es la cohesión léxica y gramatical y la coherencia semántica y pragmática. Un poema no solo se manifiesta a través de imágenes sensibles, a través de recursos retóricos literarios, hay otras relaciones mucho más profundas que ya tienen que ver con el análisis del texto, que son la cohesión y la coherencia. La cohesión es de 2 tipos, léxica y gramatical, yo sé que muchos de ustedes lo saben, y la coherencia es semántica y pragmática. Estas relaciones actúan unidas y son desentrañadas, están puestas allí por quien escribe, pero son desentrañadas, descubiertas por el lector. Voy a hablar de la coherencia gramatical. ¿Qué es la coherencia gramatical? De una forma muy elemental, es el empleo reiterado de formas pronominales, en este caso tú y yo, con sus variantes pronominales, y también la reiteración de otras formas gramaticales.
Por ejemplo, el sustantivo fracaso, que está presente virtualmente en todo el poema, temáticamente en todo el poema, pero que extrañamente solo se menciona 2 veces. Sin embargo, es apelado de manera constante, sustituido por variantes pronominales o a través de la elipsis. El yo, en cambio, que es, el que enfrenta el fracaso, el que habla en el poema, se presenta solo en 3 ocasiones, que son estas. Y yo no supe que era para salvarme, por ti yo no conozco, y yo no te canto por lo que eres, sino por lo que me has dejado ser. ¿Qué otras cosas hablan de la cohesión gramatical? Los verbos. Esos verbos que se repiten y que podemos seguir como un hilo conectados en la linealidad del texto. En el caso del fracaso está presente el modo indicativo en su forma presente y antepresente, y yo pienso que es para producir asertividad en lo que se afirma, que es tan contradictorio y hay que comunicarlo de una forma radical, y para el agradecimiento. Fíjense que dice, hablando del modo indicativo, precisamente en la asertividad, tú no existes, has sido inventado por la delirante soberbia. Aparece también el pretérito simple, cuando habla de cosas pasadas que lo han marcado. Un ejemplo, cuando tú ponías tu marca en mi frente, jamás pensé en el mensaje que traías. En tercer lugar, el uso del modo infinitivo, contraste con el indicativo, para comunicar algo que es muy importante y que también no he hablado de ello y que está presente en el texto, la temporalidad. Esto no se circunscribe a un momento. El fracaso se ve atemporalmente, está para todos y para todo momento. En este caso, el uso del gerundio, del infinitivo, perdón, está puesto en por haberme ceñido, por quitarme espesor, por apartarme, entre otros ejemplos. Y por último, entre esos mecanismos de cohesión gramatical está la elipsis, cuando la ausencia del verbo en secuencias horizontales. Por ejemplo, él no repite el verbo, la forma es del verbo, sino que dice fracaso, lenguaje de fondo, pista de otro espacio. De esta manera, al quitar el verbo, hace mucho más veloz y dinámico la lectura del texto, aunque no su comprensión. Paso entonces a la coherencia léxica, a la cohesión léxica, perdón, que al igual que la gramatical, se trata de unidades léxicas y microcampos léxicos semánticos que se manifiestan de distinta manera en el texto. Tenemos en primer lugar las oposiciones que están presentes y que ayudan a esa desestructuración en la conciencia del destinatario. Por ejemplo, la oposición fracaso-éxito. No me gusta llamarlo éxito, pero no encontré otra. Fracaso o estar bien en la vida. No sé cómo decirle. Una segunda, que son las expresiones de afectividad negativa que son constantes. Cuando hablo de cohesión léxica, estoy hablando de constantes léxicas y semánticas en la linealidad del texto. Estas expresiones de negatividad se expresan en te maldije, te he maltratado, blasfemé contra ti, etc. Hay un tercer tópico que se repite mediante palabras, que es el de la comunicación. El lenguaje de fondo del que se nos habla de pista, de letra, de marca, de mensaje. Estos son correferenciales, el lenguaje de fondo, la pista, la letra, la marca. Y por último, hay un cuarto ítem que se repite y que contribuye a la cohesión léxica, que es el despojamiento. Cuando dice brindarme solo desnudez, quitarme espesor, construir con barro mi morada. Es todo aquello que semánticamente esas son esas expresiones léxicas que semánticamente nos llevan a la noción de despojo o de pobreza. Hay además repeticiones de formas verbales que expresan acciones punitivas, de dolor, de castigo,
relacionadas precisamente con el tópico del castigo, del fracaso como maestro que castiga, que ayuda a ese despojamiento. Y por una serie de elementos que están en valor simbólico. Y estos para mí son fracaso, victoria, triunfo, cauterio y gracia. Todos estos, aunque no estén repetidos de manera léxicamente, literalmente repetidos una y otra vez, están presentes siempre en el texto. Pasamos al otro punto A, que es el de la coherencia semántica y pragmática. La comprensión del texto es a estas dos relaciones, a la coherencia semántica que nos hace encontrar un sentido o unos sentidos para el texto, y la pragmática que relaciona este sentido con los diferentes contextos, con el acto comunicativo. Entonces, entre la coherencia semántica, que es una función orientadora del título del poema, de las primeras dos líneas. Allí está. Cuanto he tomado por victoria, que solo esto se constituye para mí en el foco temático del discurso. En la vida o como en esa noción como de la vida que se fuma, de aquello que no se concretiza, la victoria es solo humo, y el fracaso también es solo humo, nada es nada. Después hay unas palabras temáticas de las que ya hablé, que te hablé de ellas como elementos léxicos simbólicos, el fracaso, el mensaje, que se me había olvidado, el mensaje que en este caso es la lengua, el agradecimiento, la victoria y el agradecimiento. Insisto en la palabra gracia. C, la coherencia semántica también está dada por una profusión de opuestos: castigo, salvación, vacío, apoyo, negación, agradecimiento. Ello crea desconcierto y violenta nuestro conocimiento del mundo, nos desestabiliza, es disruptiva, pero también nos plantea la posible conciliación y la pluralidad del sentido, aceptar la dualidad de un concepto o de una realidad como el fracaso. ¿Qué nos lleva a concluir de la coherencia? Que la coherencia semántica es débil de este texto, precisamente por las múltiples contradicciones que presenta y porque contraviene, y eso forma parte de la coherencia pragmática, en nuestro conocimiento del mundo. El lector es chocado por primero por la idea de que alguien agradezca el fracaso, segundo, que lo considere maestro y que además le agradezca lo que ha hecho por él. La coherencia pragmática entonces se sustenta en implicaturas y en imágenes que son propias del conocimiento del mundo de los lectores y que lo llevan a superar las contradicciones y a aceptar la doble faz del fracaso, su dualidad. Pasamos entonces a algo menos duro, menos lingüístico, si ustedes quieren, que son los recursos estilísticos retóricos, las imágenes, las metáforas, repeticiones, adjetivación, etc. Y cómo esto se relaciona con la dimensión pragmática. Pero primeras cosas que quiero hablar es de los adjetivos. La adjetivación es importante, es poca, pero es determinante. Hay dos tipos de adjetivación: las valoraciones negativas que se adjudican al fracaso, cuando se habla de oficios suicidas, por ejemplo, y a sus manifestaciones, que también son vistas como negativas: llameante rostro, delirante soberbia. Ya voy que se me vuelve a perder la bastante soberbia. Ellas tienden a la personificación del fracaso cuando dice: me has privado de hinchazones. Después hay unos adjetivos muy importantes porque califican al yo, que son aquellos de que lo ha constituido en humilde, silencioso y rebelde. Estos calificativos oponen al yo que habla en el poema a
al mundo exterior, pero también agradece lo que le ha dado el fracaso. Después hay una profusión de elementos e imágenes contradictorias para propiciar la ambigüedad y confrontar al lector. Ya vamos a ver algunas de estas. La más importante es el agradecimiento, el dar gracias. Vemos que se repite la palabra gracias 5 veces. Gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa. Gracias por la riqueza que me has obligado. Gracias por construir con barro mi morada. Gracias por apartarme. Gracias. A cualquier lector inocente, este agradecimiento reiterado, pues lo tendría que poner a pensar. Además, hay otra figura muy importante, otra figura retórica, que es la personificación del fracaso. Se hace el fracaso se humaniza, se lo ve con rasgo humano y por eso se lo puede convertir en interlocutor. Al humanizarlo, ese hablante poético lo convierte en su interlocutor verbal y lo interpela, lo confronta y luego le agradece, lo niega, lo confronta y luego le agradece. Hay imágenes metafóricas que me llaman mucho la atención, pero que nos llevaría todo una clase de 2 horas más a analizarla. Pero, por ejemplo, por protegerme cediste el paso a otro. Esa es imaginarse al fracaso protegiendo a alguien y cediendo el paso. Otra, me has conducido de la mano a la única agua que me refleja. Esa es especialmente hermosa. Y esa metáfora de ver al fracaso conduciendo de la mano al hombre desposeído de certeza. Y por último, gracias por construir con barro mi morada, que es una metáfora para mí de la pobreza, del pobre, de lo pobre, no de la pobreza, del despojamiento, del aceptar la pobreza, lo simple como modo de vida. Finalmente, hay unas imágenes complejas, una imagen compleja que dice, me has entregado de mi más pura forma para entregarme a la nitidez del desierto. Mi pura forma es lo que queda de mí, lo básico de mí. Y me hace pensar mucho que es esto de entregarme a la nitidez, a la claridad del desierto. La claridad de donde no hay nada, de donde todo se ha desechado o dejado de lado. Por último, y ahora sí estoy terminando, hay 3 imágenes comparativas que se destacan por el especial poder movilizador, sensibilizador del lector. Una es la que declara fracaso con lenguaje cifrado, fracaso con lengua, que pena se puede entreleer, difícil de entreleer. La segunda, que constituye el núcleo y el sentido del poema, que es la que comienza cuando he tomado por victoria como hubo, que lo que nos dice que la victoria es nada y el fracaso también es nada. De ella, pues, el lector puede inferir la premisa central implícita. La victoria, al igual que el fracaso, es algo desvaneciente. Y por último, la tercera, que está planteada allí, que se manifiesta como una especie de conflicto con el yo. Y cuando el hablante poético se cuestiona y habla y dice, lanzándome al verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona. Y bueno, esta es más o menos la lectura. Ahora voy a llegar a las conclusiones, pero antes de llegar a las conclusiones, ya no nos quedan sino segundos, quería mostrarles los actos de habla. Yo les hablé de 4 secuencias temáticas, pero además hay 7 actos de habla. El primero de aserción, de afirmación. La victoria es humo, el fracaso también. El segundo, la definición. Fracaso es lenguaje de fondo. El tercero, la argumentación. Por mi bien me has relegado, me has conducido a oficios suicidas, etc. El cuarto es un acto de habla de explicación. Sí, por locura te maldije. El quinto es la negación, cuando le dice un acto de habla de negación, tú no existes.
texto ha sido inventado por la soberbia. El sexto, hay un cambio allí. Pasamos de la negación y a el reconocimiento. Y este es un acto central. Cuanto de forma admirativa, él reconoce, el hablante poético, cuánto te debo. Es decir, hay un cambio, nos desestructura, pasa de negarlo de alguna parte, en algún momento, de culparlo, a reconocer cuánto le debo. Y el séptimo, que es más desestabilizador aún para el lector, es del agradecimiento. Del reconocimiento se pasa al agradecimiento. Gracias por construir, gracias por construir con barrio, mi cuadro, mi mirada, mi morada. Gracias, gracias por apartarme. Y termina el poema en gracias, en la palabra gracias. Es decir, hay una reiteración de ese agradecimiento. Bueno, para concluir, esto que ya está larguísimo, tengo exactamente 1 hora y 7 minutos. Este poema constituye un acto de habla en la cual la fuerza ilocutiva, es decir, la intención, se hace patente en el hecho de dar gracias repetidamente. Por otra parte, el efecto perlocutivo, es decir, aquello que el texto alcanza, se alcanza cuando al movilizar sensiblemente al destinatario real, al lector, y enfrentarlo con nociones contradictorias, ya que la acción positiva e inusitada de agradecer al fracaso contraviene drásticamente el conocimiento del mundo del lector contemporáneo y lo sitúa ante la abolición del yo y la evidencia de su desmesura, para de esta manera aceptar lo precario y al mismo tiempo lo formador que es vivir sin las ideas. Bueno, termino diciendo que en un análisis más intenso habría que dedicarle especial énfasis a esa fuerza ilocutiva, esa intención con que se están dichas las cosas y la forma como se organiza. Y por último, en el efecto perlocutivo, que es aquello que el acto de habla o la comunicación logran más allá del lingüístico, es decir, aquello que logran en el lector, el movilizarlo en este caso, y en contravenir su conocimiento del mundo y de alguna forma desestructurar. Bueno, les doy las gracias por esta posibilidad, de haber estado con ustedes y llevar este ejercicio lingüístico literario. Quiero cerrar con esta mancheta, la casa que vence la sombra, y esperemos que estos 300 años de lucha, de historia, no se pierdan. Y como les dije, los malos tiempos pasan, pero las instituciones quedan y esperaremos por ese momento. Muchas gracias a todos. Espero a pesar de mi velocidad, hayan podido entender. Gracias a todos. Nada más.